Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Eh, Estábamos pensando hacer un live, pero no fue posible debido a que el botón de live en la página de Facebook pues no aparece. No sé si tiene que ver con algún problema técnico de actualización. Yo lo reporté. Hoy fue que me di cuenta de esto. Intenté hacer un live en YouTube, pero hay que tener unos requisitos de 1000 suscriptores y ahí no tengo a ningún suscriptor, así que no puedo hacer por ahora Facebook Lives. Así que estoy grabando el video en mi tablet y lo voy a subir tan pronto lo termine. Me había propuesto, después de haber tocado el tema de Jezabel, les comentaba en el video último de cómo Jezabel tiene sin dentadura a la iglesia. Jezabel tiene sin dentadura a la iglesia porque hablamos de que una de las deficiencias o carencias de la grey que pastorea Jezabel es una grey sin dentadura. ¿Y por qué? Porque la palabra nos habla de que la leche espiritual no adulterada, pues digamos que tiene que ir acompañada de la vianda en un momento dado en el desarrollo de ese creyente. La leche espiritual no adulterada es para el bebé espiritual y luego la vianda, que es la que fortalece, ¿verdad? La dentadura. Si a un niño no se le dan viandas, si uno no come cosas duras, las encías no se fortalecen. Y en un momento dado, una boca sin dentadura, pues no puede consumir la vianda, no puede masticar y se puede ahogar. Así que Jezabel pastorea a un sector de la iglesia, Jezabel está reinando en el pueblo del Señor y una de las razones es que Jezabel pues no solamente eh, como falsa profetisa pues eh, mantiene a la grey con una leche espiritual pero adulterada, que Jezabel comenzó bien, Jezabel comía viandas, pero dejó de comer viandas y comenzó a enseñar a la Grey una leche espiritual adulterada. Gloria al Cordero de Dios. Dijimos que la leche espiritual no adulterada pues está constituida en el nuevo pacto. El nuevo pacto se compone de los 4 evangelios, de las epístolas de Pablo, las diferentes epístolas, de la profecía de Apocalipsis, escrita por uno de los autores del Evangelio, Juan, llamado Juan, el apóstol. Esa es la leche espiritual no adulterada. Y la vianda, hablamos que eh, la vianda es aquella enseñanza en la cual está fundamentado el Evangelio de Salvación, el fundamento de los apóstoles y profetas. Juan eventualmente eh, ha sido constituido como un profeta luego de ser apóstol, porque el Evangelio o digamos la revelación antes del fin que está contenida en el libro de Apocalipsis es una revelación profética. Y Juan está representado como un apóstol y profeta en el libro de Apocalipsis. Eh, Tenemos que entender que cuando hablamos de que el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo como piedra angular, tenemos que entender que los discípulos
bajo la enseñanza de Jesús, a lo que estaban expuestos era a la leche espiritual y a la vianda, eventualmente, porque la leche espiritual estaba en las enseñanzas de Jesús y la vianda estaba en las profecías, lo que dijimos, que mencionamos también en el último video, con lo que hemos conocido por tanto tiempo como el Viejo Testamento, que tenemos que empezar a cambiar esas teologías de antaño, porque Viejo Testamento es una palabra que nos vino por tradición del sistema católico romano, porque no hay tal cosa como un Viejo Testamento. Por eso muchos no tienen dentadura, porque muchos aún dentro de la iglesia de Jesucristo consideran el Tanakh hebreo o la Biblia hebrea, que serían los nombres más adecuados para referirnos a la profecía, a las profecías, a la ley y a los escritos. Estas tres partes, que es la Torá, que son los nombres hebreos, la Torá, el Ketubim, y hay otra palabra que, pues, que incluyen la Biblia hebrea integralmente. La ley, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco. Estamos hablando de la vianda. Esta es la vianda. Esto es lo que fortalece la dentadura de la iglesia. La ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico y Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los Nevim viene de Navi, que significa profeta, o los profetas, y el Ketubim, son 3 términos hebreos: Torah, Nevim y Ketubim. Los nombres hebreos, pues no estamos acostumbrados a escuchar los nombres hebreos y nos suena raro, pero es importante que empezamos a entender que las raíces de nuestra fe están fundamentadas en la Biblia hebrea. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Los discípulos reciben la leche espiritual no adulterada de parte del Señor Jesús como nuevos creyentes, ¿no? Discípulos del reino de Dios, discípulos del Mesías prometido a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los discípulos tenían como nuevos creyentes en un nuevo nacimiento recibir esa leche espiritual no adulterada, esa enseñanza de boca del mismo Maestro, amamantados por Jesús con la leche espiritual no adulterada. La vianda, pues era lo que Jesús en un momento dado comenzó a darle a los discípulos porque ya habían alcanzado madurez. Es la enseñanza que viene en un momento dado a la par. Una vez consumimos la leche espiritual, una vez entendemos el evangelio de salvación en Jesucristo, la gracia, el amor de Dios, entonces estamos preparados para poder comprender, comer la vianda y poner en perspectiva las enseñanzas de la Torá, del Nevim y del Ketubim, que son la ley, los profetas y los escritos. De eso vamos a hablar ahora. Y que esto a modo introductorio para poder entonces comenzar a desplazar la tradición y ya no hablar más de Viejo Testamento. Dijimos que lo que es viejo cae en desuso. La palabra del Señor permanece para siempre. Dios hace todas las cosas nuevas. Así que decir Viejo Testamento es decir que el Tanakh judío, que son 3 letras hebreas, pues que hablan de la Torá, Tanakh, Nevi'im, el libro de los profetas, y Ketubim Ka Tanakh. Esa palabra, pues, son las 3 consonantes que forman, que vocalizan ese término hebreo para referirse a la Torá. Que vamos a desplazar la palabra Viejo Testamento y vamos a empezar a usar la Biblia hebrea, ¿verdad? O el Tanakh. También la Torá, se usa la Torá también. La Torá, que es el término hebreo que significa ley o instrucción.
Pablo decía que la ley era perfecta y buena. No es que nosotros vamos ahora a cortar cabezas como lo hizo Elías con los falsos profetas de Baal. No es que vamos a cortar cabezas, literalmente. Elías le cortó la cabeza a los hechiceros de Jezabel, hechiceros y hechiceras de Jezabel. Los degolló en un río. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Un río, el río Sison, que significa serpentear. El río un río que, pues obviamente que tenía la forma de una serpiente. Allí fueron a parar los hechiceros de Jezabel y hechiceras de Jezabel, que eran 850 en total. No es que vamos ahora a cortarle las cabezas a las personas que estén siendo regidas, manipuladas, controladas por Jezabel en la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. Sino que tenemos que entender la batalla en lo espiritual a la luz de la leche espiritual no adulterada, a la luz de la gracia y del amor de Dios. Que tenemos que entender entonces que la contienda de Elías a la luz de la gracia y del amor de Dios y de la leche espiritual no adulterada es una contienda con el imperio espiritual invisible, lo que leemos en una de las epístolas del capítulo 6 del libro de Efesios, la batalla espiritual, para la cual tenemos que ponernos una armadura. Y cuando vemos la Biblia hebrea, el Tanakh, la Torá, los Nevi'im, el Nevi'im y el Ketubim, la ley, los profetas y los escritos, cuando lo vemos a la luz de la gracia y del amor de Dios, podemos entonces comenzar a ver a Jesús reflejado. O sea, podemos empezar a ver a Jesús como tipo y sombra de las cosas que iban a venir. Vamos a ver a Jesús contextualizado en todos los elementos, en los utensilios y elementos que se utilizaban en el servicio a Dios en el templo. Así que vamos a ver a Jesús en la Biblia hebrea. Gloria a Dios. Por eso es importante comer vianda, entender la Biblia hebrea, el Tanakh, lo que hemos por tanto tiempo llamado Viejo Testamento. Muy difícilmente va a tomar mucho tiempo dejar de referirnos, ¿verdad? En la medida en que usted se lo proponga, pues usted va a empezar tal vez a hacer unos cambios. Porque hemos usado por tanto tiempo Viejo Testamento y dijimos que los viejos caen en desuso. Entonces por eso se ha descuidado la enseñanza de la palabra de Dios, porque ha habido un enfoque en la leche espiritual, en la leche y no en la vianda. Dice la palabra del Señor que la vianda, Pablo dice, por el Espíritu, que la vianda es para los que han alcanzado madurez. Así que Jezabel pastorea una grey inmadura, una grey que se detuvo en el crecimiento. Tal vez comieron vianda en un momento dado, pero dejaron de comer vianda. Y sabemos pues que Jezabel pues es mentirosa. Jezabel es falsa, es una falsa profetisa. Jezabel tiene una mezcla de sana doctrina y de herejía. Unos días te predica una herejía y otros días te predica sana doctrina. Y así es una manera de presentar un evangelio falso, diluido, adulterado. Gloria al Cordero de Dios. Así que la leche espiritual que predica Jezabel está adulterada, contaminada. Gloria a Dios. Sí es importante tomar leche espiritual continuamente. Siempre tenemos que mantenernos escudriñando las escrituras. Y en la medida que usted escudriñe el nuevo pacto, la leche espiritual no adulterada, usted va a tener que comenzar a comer vianda. Si usted no puede tomar leche espiritual no adulterada, mantenerse en el nuevo pacto, sin que necesariamente usted tenga que ir a las enseñanzas de los profetas, de los escritos y de la ley. Gloria al Cordero. Es necesario
es una obligación. Jesús dijo estudiar las Escrituras, así que no podemos mantenernos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no nos podemos mantener ahí, porque entonces la dentadura sencillamente se va a caer. No va a haber dentadura para digerir entonces eh, la sana doctrina en su contexto, que está vinculada totalmente a las enseñanzas de la ley de los profetas y de los escritos. Ok, ya a modo introductorio espero haber podido aclarar un poco eh, sobre esto en particular. Eh, Vamos a hablar hoy de cuál es la Biblia hebrea y vamos a mencionar los libros. Yo tengo aquí en mis manos una Biblia católica. Esta Biblia católica es la Biblia latinoamericana. No vamos a entrar en muchos aspectos de históricos acerca de las traducciones y de las diferencias del por qué la Biblia católica tiene acerca de 13 libros que mi Biblia no contiene. La Biblia evangélica, cristiana evangélica o protestante no tiene esos libros que tiene la Biblia católica. Pero yo quiero entonces tal vez hablar un poquito más tarde acerca de eso, no entrar tanto en ese aspecto histórico, porque básicamente yo lo que quiero es hacer referencia a cuáles son los libros que componen el Tanakh. Desde la perspectiva hebraica judía, tenemos que entender que quienes validaron la inclusión de estas tres partes de la Biblia hebrea eran judíos. La salvación viene de los judíos. Jesús usó el Tanakh en su plenitud. Jesús nunca citó los deuterocanónicos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros, los protestantes, no citamos, por lo general, no citamos los libros deuterocanónicos. Hay ciertos círculos eh, evangélicos que utilizan ciertos libros deuterocanónicos, pero en general la Biblia protestante no los incluyó en el canon porque no fueron considerados inspirados eh, por el Espíritu Santo de Dios. Y los únicos que tienen aquí, digamos que la expertise en materia teológica son los judíos. No es Roma, no es Roma, son los judíos, porque la salvación viene de allí y nuestro Mesías era judío. Si nuestro Mesías, nuestro maestro, no citó nunca los deuterocanónicos, porque nosotros los vamos a citar. Todo esto tiene que ver digamos que con la participación de intelectuales en Alejandría, en Egipto, que a ellos por sus partonales pues les dio la gana, pues de sencillamente añadir a lo que ya se había escrito en la Torá, en el Nevi'im y en el Ketubim. ¿Por qué razón? Porque hubo un periodo de silencio donde no había profecía. Estos intelectuales de Alejandría simplemente, sencillamente, pues quisieron incluir en el canon estos libros que están considerados como de ficción. Hay historias que son como fábulas y son consideradas ficción, no inspiradas por el Espíritu Santo. Son, Están descontextualizadas de los escritos inspirados por el Espíritu Santo, considerados así, aleluya, por estos sabios judíos que fueron los que eh, validaron el Tanakh hebreo, la Biblia hebrea, que está compuesta por 39 libros. El Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los escritos, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras,
Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías. Ahora vienen los profetas, Jeremías, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí están los 39 libros que componen el Tanakh hebreo. Y, por supuesto, el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hablábamos de que Juan era profeta también, apóstol y profeta, porque Juan escribe la profecía de Apocalipsis, que es la revelación antes del fin, que está contextualizada con el libro profético de Daniel, también con algunas de las visiones de Ezequiel. Así que estamos viendo que la profecía del neotestamentaria, Mateo 24, Apocalipsis, que le fue revelada a Juan por Jesús en un destierro político, pues está contextualizada en los libros que fueron reconocidos por esos judíos. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. No por esos aparentes judíos de Alejandría, pues que tenían, digamos, que otro tipo de intereses, más bien de tendencia intelectual, que hicieron esos escritos más bien, digamos, que a partir de una inspiración humana personal. Gloria a Dios. Como cuentos, como narraciones, como cuando usted escribe una novela. Gloria a Dios. Que a usted puede sentirse muy inspirado, pero una cosa es que usted reciba una inspiración humana que puede ser poética y muy bella, pero otra cosa es una inspiración divina, celestial, del Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas. Gloria a Dios. Decíamos que Juan era profeta por cuanto escribió la profecía de Apocalipsis. Yo quería añadir aquí un dato bien interesante, y es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están representados en los 4 seres vivientes que adoran a Dios delante de su trono. Esos 4 seres vivientes están descritos por Juan en el libro de Apocalipsis. Uno tenía rostro de hombre, eran seres alados con alas y ojos alrededor y por dentro. Uno de ellos tenía un rostro como de hombre, otro tenía rostro como de oveja, otro tenía un rostro de son 4, ahora mismo se me acaba de ir uno de ellos, pero son 4 seres vivientes. Uno de ellos tiene rostro de león y otro tiene rostro de águila. Vamos a ver aquí, estos 4 seres vivientes están representando a los 4 evangelios. Mateo nos refiere al león, que nos habla del reinado de Jesús como rey y señor. El evangelio de Marcos, que nos habla de la humanidad de Jesucristo, está representado en la oveja, en el sacrificio, la parte humana. El evangelio de Lucas está representado en... Hablamos que siempre se me va alguno. El león. El Lucas está representado en el hombre, en el rostro como de hombre, en el servicio. Y el libro de Juan está representado en el águila. El águila representa lo profético, el fluir de la palabra y de la profecía, porque sabemos que el águila tiene una virtud de que se renueva, porque la palabra fluye continuamente. Por eso la tradición es tan perjudicial. Decir Viejo Testamento sencillamente es una tradición. Pensamos que es viejo y por tanto hay que ponerlo a un lado. Pero
La palabra de Dios permanece para siempre. Es un río que fluye, que renueva, que se renueva. La palabra de Dios nos renueva, que nos renueva a nosotros. Porque la palabra de Dios es eterna, siempre está fluyendo y está viva. Dice la palabra que es una espada viva y eficaz. Sabemos que la espada que puso Dios en el Edén, en el árbol de la vida, para que Adán y Eva no lo tocaran, una espada que revoloteaba, para que ellos no pudieran volver a tener acceso a la vida, por cuanto habían desobedecido, entonces ahora tenían que enfrentar la muerte por causa de su desobediencia. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios, esa espada que revoloteó, que revoloteaba en el árbol de vida, te fue entregada a ti y a mí en el nombre de Jesús, una vez vinimos a Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Es la espada que rompe la tradición. Gloria a Dios. Seguimos con, son 27 libros, seguimos con el libro de Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, conocida como la Epístola del Gozo, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, que nos hablan del arrebatamiento y del anticristo, Primera y Segunda de Timoteo, epístolas pastorales, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, que nos habla de la lengua, Primera y Segunda de Pedro, el ministerio de Pedro a alcanzar al pueblo judío, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros. En total 66 libros que componen el canon bíblico en su totalidad. Aleluya. Así que 27 libros no son suficientes para fortalecer nuestra dentadura espiritual. Así que es importante que empezamos a empezar a comer vianda. Vamos a empezar a meternos primero en la leche espiritual para que entonces vayamos empezando a preparar esa dentadura comience a crecer, empezar entonces a poder masticar la vianda. Gloria al Cordero del Señor. Para que entonces podamos tener autoridad profética, como la que tuvo Elías. Empezar a cortar cabeza. Gloria a Dios. Empezar a cortar cabezas, que eso fue lo que hizo Elías con los profetas, falsos profetas y hechiceros y hechiceras de Jezabel. Los degolló a todos y los mató a todos. Todos los tiró por el río Cedrón, que es el río que serpentea. Gloria a Dios. Fueron a parar a un lugar, a un río que representaba a Satanás, la serpiente. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Así que nosotros adquirimos autoridad profética cuando podemos masticar la vianda. Vamos a tener esa autoridad contra Satanás en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, que es lo mismo que decir que tenemos la autoridad de Elías para cortar cabezas. Así que Jezabel no tiene autoridad para cortarle cabezas a los que tienen la autoridad de Elías, a menos que los profetas no estén consagrados y se atemoricen y no tengan temor de confrontar a Jezabel. Entonces sí, podemos decir que entonces los profetas se vuelven ineficaces, se vuelven eunucos al servicio de la reina malvada de Jezabel, que al final terminó atropellada, comida por los perros, gloria a Dios, por la autoridad profética que Dios ungió al rey Jehú. De que el rey Jehú fue ungido por el profeta Elías. Que Elías, a pesar de que tuvo un poco de temor ante las amenazas de muerte de la reina Jezabel, Elías fue obediente porque hizo todo lo que Dios le dijo. Ante la amenaza de Jezabel, ya Elías había cumplido todo. Había sido fiel y Dios lo libró de la mano de Jezabel y lo levantó en unos carros de fuego tirados por caballos de fuego. Dios libró a Elías de Jezabel. Y aunque tuvo miedo y se ocultó, ya él había sido fiel en hacer la encomienda del Señor. Dios le devuelve, después que él le da temor, que se va y se esconde.
Dios le devuelve el celo por servir al Señor, porque obviamente entendemos que Elías pues se contristó su espíritu, se contristó su espíritu y evidentemente cayó en un desaliento, pero, pero era un hombre que amaba a Dios. Y cuando Dios habla con él, pues Dios le devuelve ese anhelo de servicio, ese anhelo de continuar con su misión como profeta. Pero entonces Dios se lo lleva vivo al cielo, lo arrebata. Gloria al Señor. Así que la importancia de ser fieles indistintamente, de que, de que sintamos temor en un momento dado, de emprender una jornada de fe y de asumir nuestra autoridad. Tenemos que asumir nuestra autoridad en el nombre del Señor si queremos ser libres de las garras de Jezabel. Gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor va a levantar a su pueblo en el arrebatamiento. Nos encontraremos con Jesús en las nubes. Gloria al Señor Jesucristo. Así que seamos fieles en toda la casa, en toda la casa del Señor, en todo lo que Dios nos ha mandado. Vamos a comenzar con un estudio comprometido de las Escrituras, ¿verdad? Para poder identificar la falsa autoridad profética operando dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Que vamos a volver a escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Cristo viene. Dios quiere un pueblo apercibido y preparado porque Cristo viene. Hay que trabajar mientras el día dura porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Gloria al Cordero de Dios. Así que espero haber aportado al entendimiento, ¿verdad?, del propósito de Dios con este video. Así que muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom, Maranata, Cristo viene. Chao.